gentes y les pedimos que todo lo bueno, todo lo que más les guste, por favor lo lleven a todas sus comunidades y que todos estos temas se sigan replicando. Pues ya no quito más tiempo, le cedemos la palabra a Víctor. Gracias, Rosario. Sí, de nada. Bien, perdón. Recuerden que siempre la formación en estos temas enfrentan dos enormes peligros. El primero es la cerrazón. Que diga, no, yo ya me lo sé, yo ya estoy formado, yo ya, pues en otros tiempos, en otros grupos, escuché, me formé, leí, etcétera, ¿no? Y entonces esa cerrazón impide que las cosas nuevas o las precisiones que se vayan avanzando entren a formar parte de ustedes en una nueva síntesis. Para quienes ya han sido formados en estos temas, la invitación es que escuchen atentamente, integren algunos elementos nuevos o elementos que corrigen visiones equivocadas y vayan elaborando una personal y nueva síntesis sobre esos temas. Y el otro peligro es pues el de la formatitis, ¿no? Que esto se quede simplemente en formación, que ya participé en otro curso más, me van a dar una constancia, ojalá que esté firmada por el señor obispo, y si se puede por el presidente de la República, para presumirlo, pero de ahí después no pasa nada. De ahí nos instalamos en la comodidad de nuestra vida y no somos motivo o factor de cambio. Entonces, además, consideren ustedes que siempre, aquí en China y en todas partes, hay dos temas que causan pasión. Hay dos temas que a veces, hasta en el seno de las familias, hemos puesto reglas. Los domingos no se va a hablar en la mesa de política y de religión, porque son temas apasionantes que causan pasión y a veces nos llevan a, no digo a desgreñarnos, pero sí a menos a confrontar ideas de manera muy, muy agitada y muy apasionada. Es así. Entonces, tampoco lo vamos a negar porque el tema de esta formación tiene los dos elementos. La cuestión política vista desde la doctrina social de la Iglesia, de la religión católica. Entonces, pues ni hablar, estamos en estos temas de pasiones, de manera que si alguno se apasiona y se enoja por alguna cosa que escuchó o alguna pregunta del compañero y quiere combatirlo, esa pasión es normal, estamos en terreno normal, que no nos espante. Y el tema que vamos a ver hoy es, digamos, una extensión del tema anterior. El tema anterior ustedes vieron los católicos y la política. Ahora vamos a ver un tema muy preciso dentro de este tema de los católicos y la política, y lo hemos nombrado la pluralidad del compromiso católico en el terreno político. La palabra clave aquí es pluralidad. Y vamos a explicarnos. Recuerden que hay una presentación, de manera que si me habilitan la posibilidad de... Ya. Esta presentación yo se la mando a Carlos, y él que con toda libertad pueda distribuirlo a todos ustedes para que tengan un soporte. De manera que lo que está ahí en la pantalla no lo escriban, a lo mejor alguna otra cosa de lo que no está en la pantalla sí valga la pena. Entonces, un esfuerzo del Consejo Nacional de la Dimensión Episcopal de Laicos y de la Universidad Pontificia. Creemos que, pues, que para la siguiente semana quizás podamos aquí también incluir el logotipo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que ahora se llama de Justicia y Solidaridad, porque también están interesados en sumarse a esto y en llevarlo a más en toda la República. Bueno, pluralidad política de los católicos. Recuerden ustedes que la doctrina social tiene este método: ver, juzgar, actuar. Y los temas que nos lo permiten, así los vamos a analizar, bajo el mismo método de la doctrina social. Y esto con la intención que también ustedes lo vayan incorporando a su propia manera de ser laicos comprometidos. Para ser laicos comprometidos,
Desde la doctrina católica, pues hay que aplicar este método, ver la realidad, tomar conciencia de las cosas como son, una iluminación para juzgarla y luego líneas de acción. En este ver la realidad, pues miren, hay un síntoma de descomposición social, que no es nuevo, que a veces se recrudece, no digo en todo el país, pero sí en una región, en un estado, en fin. Pero en general es un tema de descomposición social que tiene muchos factores. No vamos a analizar todos. Pareciera que no sabemos formar sociedad. No nos enseñan a formar la sociedad en la que vivimos. De repente ahí estamos ya, somos parte de, pero no hemos analizado, no hemos estudiado, no se nos ha ayudado a entender el valor de la sociedad y la importancia de construirla juntos. Y entonces nos cuesta trabajo construir eso que se llama bien común. Es un déficit del sistema educativo, es un déficit de la cultura en general y también es un déficit de la iglesia. En la iglesia hablamos, nos llenamos la boca de términos como comunión, unión, comunidad, etcétera, pero en el fondo nos falta todavía la habilidad de construir esa comunidad. Entonces, el déficit está por el lado de la cultura en general, por el lado de la educación que recibimos y también por el lado de la formación religiosa que hemos recibido. Entonces, el común denominador es que cada quien en sus intereses, cada quien en sus temas, e incluso diría cada quien en sus ideologías. Desafortunadamente, esos intereses o esas ideologías adolecen de un elemento fundamental, que es una visión amplia de bien común. Poca voluntad y poca capacidad de asociarnos. Ustedes saben que somos un país en donde la mayor parte de los ciudadanos estamos, voy a usar esta palabra, pero la explicamos ahorita, estamos atomizados. Cada quien es un átomo separado del resto. Atomizados, estamos separados, divididos, sin conciencia de sociedad, sin conciencia de construir bien común. Y es por eso que todos los problemas nos aplastan, a veces de manera implacable, y nos aplastan a la mayoría. Rosario comentaba hace un momento que uno de los motivos por los cuales ideamos este curso es, no es posible que haya tantos bautizados en este país, como la mayoría, millones, 85 millones aproximadamente, y a la vez haya tanta desigualdad, tanta violencia, tanto desempleo, tanta pobreza, etc. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no nos hemos asociado para enfrentar los problemas que son comunes. Y cada quien quiere resolver entonces las situaciones que vive, que enfrenta, que lo desafían, pero lo quiere resolver de manera individual. Y de esta forma, pues no vamos a la raíz de los problemas. Nos pasa entonces como esta imagen de los burritos, en el que estamos asociados necesariamente porque vivimos en esta sociedad. Y ese estar asociados aquí está representado por el mecatito que tiene cada burrito en su cuello. Estamos asociados y cada quien tira para su lado. Y como no logra lo que persigue, pues tira más fuerte. Y al tirar más fuerte, evita que el otro, hasta que llega un momento en que nos agotamos. Y entonces, si dialogásemos, si conversásemos, si juntos buscáramos soluciones, las encontraríamos. Las últimas dos líneas, pues es la solución. Vamos juntos en una dirección y luego vamos en otra, en vez de estar jalando unos a otros. Entonces, este síntoma de descomposición social, sin meternos a temas específicos de violencia, de cultura de la muerte y otros elementos, vamos a ponerlo en estos términos. No sabemos vivir y construir sociedad. Y al no hacerlo, como católicos incluso hemos creído que esa es parte del ser católicos.
no meternos en las cosas de la sociedad, de la res pública, de la cosa pública, de la cosa de la polis o de la ciudad en la que vivimos. ¿Qué conforma la ciudad? Pues el vivir juntos con otros en una estrecha relación permanente a todos los niveles. Entonces, si ustedes quieren, esta lámina pudiéramos decir, hay un síntoma de descomposición social que se llama el individualismo. Estar atomizados y no saber construir sociedad. Esa es parte de una realidad que, incluso con estos cursos, como cristianos católicos queremos abonar a que esto vaya cambiando, poco a poco, pero que vaya cambiando. Fíjense que los católicos en México, hubo un tiempo en el que teníamos una presencia en las cuestiones públicas, en las cuestiones de la polis, de la ciudad, muy relevante de verdad. Todavía hay, digamos, rastros muy claros de cómo esos católicos, formados en su doctrina, en la fe y también en la doctrina social, le imprimieron su sello a la vida nacional. Estoy hablando de finales del 800, principios del 900. Tiempos en los cuales los católicos se formaban, participaban y hacían entonces que los valores del evangelio llegaran hasta esos terrenos. Pero hoy estamos en un tiempo más bien de vacas flacas. Hoy estamos a la baja. Después de estar en un gran auge, estamos a la baja. Y tan es así que todavía muchos católicos se preguntan cosas como estas. ¿Por qué la iglesia se mete en política? ¿Escuchaste lo que dijo el padrecito en la homilía? ¿Por qué se mete en política? No, no debe meterse en política el padre o el obispo. ¿Por qué la iglesia organiza estos cursos? No, la iglesia debería organizar cursos de espiritualidad, mariología, vida eterna y sacramentos. La iglesia no debe organizar estas cosas. Bueno, cuando ustedes escuchen este tipo de expresiones, es que sucedió esto. Estamos en un tiempo en el cual incluso los mismos católicos pensamos que no tenemos que meternos en las cosas públicas y que haciéndolo, o sea, no metiéndonos, garantizamos nuestra pureza, no sé de qué, ¿verdad? Pero bueno, pureza, porque no nos manchamos y estamos limpios y qué sé yo. ¿Por qué hemos venido a la baja? ¿Qué ha pasado? Aquí voy a mencionar algunas cosas muy rápidas, con un poquito de explicación, pero yo creo que si estamos a la baja es porque han sucedido fenómenos como estos. Miren. Primero, el sistema educativo del país, desde finales del 800 y todo el 900 y lo que va de este siglo, pues está preñado de algo que se llama el positivismo. El positivismo es una propuesta sociológica, filosófica, de un francés, Augusto Comte, que a mediados del 800 en Francia la desarrolló y algunos miembros del gabinete de Benito Juárez fueron a estudiar el positivismo a Francia y lo trajeron. Ustedes se recordarán que a finales del 800 todos los políticos mexicanos se creían franceses, estaban afrancesados. Incluso el estilo de construcción de las casas y demás era muy, muy francés. Estaba de moda eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos funcionarios públicos introyectaron esta filosofía en el sistema educativo. ¿Y qué dice esta filosofía? Pues miren, cosas muy, muy básicas como esto. Toda visión religiosa, toda concepción religiosa, corresponde al estadio infantil de la humanidad. Cuando la humanidad, hace millones de años, todavía no desarrollaba el conocimiento, pues buscaba en los mitos y buscaba en lo religioso la explicación a los fenómenos que le tocaba vivir. Entonces, la explicación religiosa corresponde como a la infancia de la humanidad. Pero la humanidad fue evolucionando
y llegó un momento en el cual maduró, y en un momento como de juventud, de madurez, que es sobre todo la época del conocimiento racional, filosófico racional, particularmente con los griegos. Los griegos y luego el Imperio Romano, pues son el ejemplo de un conocimiento racional filosófico que sacudieron las ideas míticas y religiosas de la humanidad. Y durante varios siglos vivimos bajo ese cobijo, ¿no? Entonces, todavía hoy estudiamos Platón, Aristóteles y tantos Sócrates y tantos autores griegos que según esta filosofía positivista corresponden a esa madurez. Pero cuando viene, digamos, la etapa de mayor adultez de la humanidad, de mayor desarrollo, es cuando vienen las ciencias positivas, las ciencias, la matemática, la física, la química, etcétera, que se pueden medir. Todo lo que se puede medir, todo lo que se conoce se puede medir bajo algún punto de vista y bajo algunos instrumentos. Ese conocimiento científico es el auge de la humanidad. Bueno, esto nos lo enseñaron y a lo mejor ni nos dimos cuenta, ¿eh? Cuando fuimos a la primaria y a la secundaria y a la prepa y todavía en la actualidad se sigue enseñando una filosofía de este tipo, en donde la concepción religiosa del hombre, la concepción religiosa de la sociedad, la concepción religiosa de la sexualidad humana, del amor humano y demás, por ser religiosa, es desechada, se le tira a la basura, porque según esta filosofía corresponde a la primera etapa de la humanidad en este planeta. Bueno, pues todavía hoy se enseña esto. Y nuestros hijos viven con esa esquizofrenia, ¿no? Les enseñan una visión científica en la escuela, una visión científica de la vida, del amor, de la sexualidad, de todo esto, y les enseñan a desechar las visiones religiosas. Y por eso a veces nuestros propios hijos hasta nos cuestionan a nosotros cuando queremos explicarles algo. Bueno, esto ha hecho mella en la cultura, ¿eh? Entonces, lo religioso tiene poco valor. De esto se deriva una concepción de Estado laico. Ustedes saben que por Constitución mexicana somos un Estado laico. Hay varios artículos de la Constitución que definen qué es un Estado laico. Pero, tocado por este positivismo, es un Estado laico arreligioso o antirreligioso. O sea, que combate lo religioso, que segrega lo religioso al ámbito de lo privado, del fuero interno, de la conciencia, y no quiere que lo religioso invada otros campos como lo social. Entonces, desde este punto de vista, desde este Estado laico, como se entendía en el siglo XIX, pues surgió la Constitución Mexicana de 1917, que era una Constitución mexicana en la cual la religión católica, que era la única que existía entonces, no tenía ningún derecho a existir. Así de sencillo, no tenía derecho a existir en este territorio nacional mexicano. Y eso quedó plasmado en la Constitución del 17. Por eso vino una guerra cristera. Porque el presidente del año 26 al 29, Plutarco Elías Calles, dijo: yo voy a hacer cumplir la Constitución del 17 a rajatabla. Y entonces, queriendo hacer cumplir a rajatabla, cueste lo que cueste, los artículos antirreligiosos de esa Constitución, pues expulsó a los sacerdotes extranjeros, cerró templos, etcétera, etcétera. Vino la respuesta de los laicos en forma de guerra cristera, en forma de defensa contra esos atropellos del gobierno que cerraron los templos, que impedían el culto, etcétera, etcétera, que perseguían a los religiosos, a los ministros de culto. Y entonces muchos sacerdotes salieron del país, muchas congregaciones llevaron sus sacerdotes fuera porque había una persecución. Y los laicos nos quedamos peleando aquí, que se abrieran los templos, que cesara la persecución, en fin. Este tema de la guerra cristera es muy importante y tampoco nos lo enseñaron en el sistema educativo nacional.
Cuando uno estudia historia de México, hay muchos capítulos, menos la Guerra Cristera. Yo les recomiendo, si les interesa este tema, que es precioso, fabuloso, apasionante, hay mucha literatura sobre la Guerra Cristera que vale la pena. Y hacia el año, esto empezó en el 26, y hacia el año 29 hubo algunas negociaciones entre la cúpula de la iglesia y la cúpula del gobierno. Entonces dijeron, ya basta de estarnos peleando, vamos a cesar las hostilidades, las armas, o sea, ya, basta, basta, basta. Pero dejaron la Constitución igual. No remendaron la Constitución. Y entonces, ¿qué vino? Un tiempo de simulación. El gobierno hacía como que cumplía la Constitución, pero hacía como que, porque la Constitución era tremendamente antirreligiosa. Y entonces, por ejemplo, acuérdense ustedes, en estos tiempos, a lo mejor ustedes conocen historias, porque de estos hay en todas partes, que muchos laicos prestaban su nombre a la iglesia para tener bienes, porque los padrecitos, las religiosas, los religiosos no podían tener bienes. Y entonces los laicos prestaban su nombre para poder tener la escritura del convento o del templo o qué sé yo. El gobierno hacía como que cumplía la Constitución y la iglesia hacía como que cumplía las leyes, pero era pura simulación. También ustedes pueden recordar, sobre todo quienes fueron a colegios católicos de chiquillos, bueno, o sus padres o sus abuelos después de la Guerra Cristera, que los colegios católicos tenían que simular. Si venía el delegado de la SEP a hacer una inspección, el inspector de la SEP, se quitaban todos los crucifijos, todos los cuadros religiosos, se cerraba la capilla con llave, en fin, se quitaba todo lo religioso porque venía el inspector del gobierno de la SEP a supervisar las cosas. Y una vez que se iba, se volvían a poner todos. Era pura simulación. En esto y en muchos temas. Bueno, esta simulación no le hace bien a nadie, ¿eh? Los que están casados y que me están escuchando, por ejemplo, Rosario y Mario, miren, voy a ponerlos de ejemplo. Son un buen ejemplo. Ustedes imagínense que Mario simula a Rosario que le es fiel. Y Rosario también se hace guaje y le cree y simula. Bueno, esa simulación no le hace bien a esa relación de pareja. Como no lo hace bien a un maestro simular enseñar y a los alumnos simular aprender, etcétera, etcétera. Toda simulación es una degradación de la verdad, de la conciencia y por lo tanto de la moralidad. Entonces, mucho de lo que asistimos hoy tiene aquí su raíz, ¿eh? Además, fíjense que a finales del siglo XX, de 19 y 20, la acción católica, que estaba presente en casi todas las diócesis, que estaba muy bien organizada, eran otros tiempos, ¿eh? No lo digo con nostalgia, sino eran otros tiempos en los cuales se favorecía eso. La acción católica formaba a los laicos en la doctrina social de la iglesia. Tenía sus cursos, sus programas y todos entraban. Y entonces hoy ya tenemos incluso santos que son ejemplos de esto, de conocimiento de la doctrina social y de aplicación en su momento, ¿no? O beatos, el beato Anacleto, que es el patrono de los laicos, puede ser un ejemplo. Pero después de la Guerra Cristera y después de otros conflictos, vino a menos la formación en doctrina social de la iglesia. Vino a menos. Y ya nos enseñó. Y ya muchos de sus papas o de los jóvenes hoy día no conocen qué es la doctrina social de la iglesia. Entonces no saben cómo actuar como cristianos en su sociedad. Para colmo, con el Concilio Vaticano II, penetró el Concilio Vaticano II en América Latina a través de la Conferencia de Obispos de Medellín, en 1968, y fue tan fuerte el impacto que detonó algo que se llama teología de la liberación, que es una nueva forma, un nuevo método de hacer teología y de iluminar la práctica evangelizadora de la iglesia. Bueno, desafortunadamente hubo excesos,
algunos sacerdotes agarraron las armas y algunos sacerdotes pensaban más en categorías racistas que en categorías evangélicas. Hubo excesos, sí, hubo excesos, pero no todo fue exceso. El problema está en que se estigmatizó la teología de la liberación. Y entonces, posterior a los años 70, 80, todo aquel que tenía un compromiso social, se le decía, tú eres partícipe de la teología de la liberación, estás mal. El estigma de la teología de la liberación hizo que muchos laicos abandonaran el campo de lo social, de lo político. ¿Por qué? Porque se veía mal, estaba mal. Déjenme decirles que Juan Pablo II, en sus escritos, explica cómo hay categorías de esta propuesta de la teología de la liberación que no son ni nuevas ni son malas, porque son categorías que están en el Evangelio y porque la Iglesia los ha tenido desde siempre. E incluso la misma doctrina social se impregna de algunas de estas categorías, como por ejemplo la opción preferencial por los pobres. Eso no es ideológico, eso es teológico, es de la revelación. Dios tiene una predilección especial por el huérfano, por la viuda, por el migrante, por el oprimido. Dios tiene una predilección especial por ellos, ya desde Antiguo y con el Nuevo Testamento. Pero bueno, el chiste es que esta teología de la liberación, mucha gente se creó fantasmas en la cabeza y cualquiera que tenía un compromiso social se le señalaba con el dedo. Este amigo ya le tocó el virus de la teología de la liberación. Para colmo, surge un partido político que dice estar inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Y al apropiarse esto, pues pareciera que los otros partidos no deben ser inspirados en la doctrina social, nada más este. Pero ese es un defecto, porque la doctrina social no es para un partido. La doctrina social, por sus contenidos, debería estar presente en todas las opciones políticas. Ya desde aquí empiezan ustedes a ver por dónde va el tema de la pluralidad. Y últimamente, en los años 90 y luego al inicio del nuevo siglo, se ha desarrollado un cristianismo profundo, católico, pero desencarnado, demasiado espiritualista. Un catolicismo solo preocupado por la salvación eterna, por la vida en el más allá, y solo preocupado por cuestiones morales que tienen que ver con lo sexual, particularmente, y con ciertos temas muy intimistas. Entonces, vean, aquí hay 8 razones. Algunas son civiles o sociales o seculares, pero otras también son dentro de la iglesia. Y todas ellas en su conjunto han abonado para que los cristianos católicos digamos fuchi a la política, fuchi al compromiso social. Yo me quiero santificar mejor por acción intraeclesial. Yo quiero ser católico de hueso colorado, pero no me hablen de lo público. Bueno, pues aquí están las razones por las cuales de un auge caímos en un bache. Hasta aquí el ver. Un ver que tiene que ver con cuestiones de la sociedad y de la propia iglesia, que nos alejaron de la vida social y política, y ahora incluso la tenemos hasta estigmatizada como algo nefasto. Ustedes saben que Pío XII decía que la política es una forma excelsa de hacer la caridad. El compromiso político es una forma excelsa, no cualquier forma, de hacer la caridad. Pero hoy en día decimos política fuchi, política es pura mugre, pura corrupción, puro daño, puro mal. Bueno, desafortunadamente es así. Vamos a ver un poquito algunos pasajes de la doctrina social que nos iluminan en nuestro tema. Lo primero es, ante ese déficit que tenemos de que no sabemos hacer sociedad, no sabemos construir el bien común, la doctrina social de la Iglesia nos recuerda una y otra vez que estamos hechos para vivir en comunidad.
Y no se está refiriendo a la comunidad religiosa. No, estos conceptos no se aplican a la comunidad de la parroquia, del grupo apostólico, del movimiento de apostolado, que es una comunidad, no. Vivimos en comunidad a nivel humano, ciudadano, porque así está inscrito en la naturaleza humana. Este texto que les pongo aquí es uno entre muchos otros. Es del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, que seguramente muchos de ustedes la conocen. Y esta Gaudium et Spes, que es una síntesis de todo el concilio, que es un documentazo de doctrina social. Si alguno después de esta charla dice, oye, quiero leer un poquito más, agarre este documento. Tome la Gaudium et Spes y léalo despacito. Lo va a saborear, lo va a gustar mucho. Y tiene ahí una síntesis todavía muy actualizada de la propuesta cristiana católica. Y nos dice en el número 25 este documento, la índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la propia persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados. Van de la mano. No puede haber desarrollo de mi persona sin desarrollo social y viceversa. Entonces, muy bien, incluso por individualismo, dado que usted quiere desarrollarse plenamente como persona, incluso por ese individualismo, tiene que trabajar por el crecimiento de la sociedad. Porque para que usted crezca como persona, necesita tomar de la sociedad los elementos que le permiten crecer, según su concepción de vida, según sus pensamientos, según sus gustos. Pero si usted se quiere desarrollar y no encuentra en su sociedad los medios, pues ni uno ni otro. Entonces, la vida humana en sociedad no es una carga de la cual haya que buscar liberarse a toda costa. Hay muchos católicos que me he encontrado que dicen, yo sería feliz si viviera en la punta de un cerrito, allá solito, no le voy a hacer daño a nadie, pero que no tenga nadie a mi alrededor, que no viva nadie a mi alrededor, que no me molesten. Yo ahí seré feliz, no voy a molestar a nadie, pero tampoco que me molesten. Bueno, pareciera entonces que vivir en sociedad es una carga pesada, una cruz insoportable, que mejor hay que liberarse, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de los vecinos? Yo sería feliz, pero lástima de mi vecino de enfrente. O yo sería feliz, pero lástima de este que viene a sentarse en la banca al lado mío y no se bañó. Y bueno, al tema sociedad siempre le ponemos peros, como si fuera una carga vivir en sociedad, y no. Primer concepto fundamental que tenemos que introyectar es que están condicionados el crecimiento de la sociedad con mi crecimiento personal. Queremos que nuestros hijos se desarrollen, crezcan, sean plenos, depende enormemente de la sociedad en la que vivan. Entonces, o construimos sociedad o no nos quejemos. No nos quejemos. A mí me da gusto que algunos tengan oportunidad, pero me da pena que algunos que tienen oportunidad tienen que salir del país, porque el país no encuentra las condiciones para desarrollarse. Sea de encontrar un trabajo digno que les permita vivir dignamente, o sea para estudiar, o sea para ejercer su profesión. ¿Cuántos muchachos hemos conocido que son talentosísimos, pero que están fuera de México? Oye, ¿por qué te fuiste de México? No, yo no me quería ir, es que en México no había las condiciones que me permitieran crecer y desarrollarme en esto que yo sé hacer o en esto que me gusta hacer. Ese es el reto que tenemos, construir comunidad en primer lugar, porque está mutuamente condicionado. Segundo, somos católicos. Sí, aunque seamos la mayoría en la actualidad en México, la mayoría son católicos, no nos vayamos con la finta. Y voy a explicar por qué. Tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre, en fin.
Y esto nos hace ser miembros de una iglesia. Cuando lo recitamos en el credo decimos una iglesia que es una, católica y apostólica. Una fe, una iglesia, una misión, como partícipes de esta comunidad ya religiosa. Pero esa misión no es la de hacer guetos. Esa misión no es la de ser grupos cerrados. Esa misión no es la de separarnos del mundo presente y construir nuestro propio mundo aparte del mundo. Porque somos católicos y lo católico significa universal, significa abierto a todos. La propuesta que nos dejó Cristo es una propuesta que está abierta a todos, que a todos les ilumina, que a todos les toca, que a todos los envuelve en una propuesta en la que caben todos. El origen de esta propuesta es Dios, que es el Padre de todos los hombres, de toda la humanidad y todos los tiempos. Y en su propuesta está que entren todos voluntariamente. Entonces, aunque sea una sola fe, eso no se va a traducir en un solo compromiso. Una sola fe, una sola iglesia, una sola misión, sí, pero abierta a todos, a todas las posibilidades donde se puede crear mejor humanidad. Entonces, ¿de esto qué se desprende? Que la iglesia no es una secta, un grupo cerrado. La iglesia siempre está abierta a que más hombres y mujeres quieran pertenecer a ella. Es más, hacemos hasta lo imposible para que quieran pertenecer a ella. Les compartimos la fe, los contagiamos, los llamamos, hacemos misión, qué sé yo. Porque la riqueza que hay aquí también les alcanza para ellos. Las sectas, en cambio, pues buscan pues que nadie entre, incluso tener estatutos privados y que nadie los conozca y sean, en fin, hasta ceremonias privadas que no se abren. No, la iglesia no es nada de eso. La iglesia es pública. Todos los templos están abiertos, deberían estar abiertos. Ahorita no por la pandemia, pero por su naturaleza, los templos que son la casa del Señor tienen que estar abiertos a todos. Así también la actitud de nosotros. Y eso también tiene que ver con lo político. La iglesia no busca el poder. Cuando algunos de ustedes dicen, ¿por qué la iglesia se mete en política? Y si piensan que la iglesia se mete para buscar el poder, pues tienen razón. La iglesia no debe buscar el poder, porque la iglesia no es un partido político. La gente se agrupa en partidos políticos para llegar a gobernar, para llegar a tener el poder. Para eso existen los partidos políticos. No existen para hacer caridad, ¿eh? No son el grupo de Cáritas, ni son un grupo ideológico que exista para fermentar la cultura política del país. No, eso no es un partido político. El partido político es para gobernar. Y la iglesia no busca el poder, no busca gobernar. Tampoco es un club selecto en donde nada más participamos los guapos, los inteligentes, o los bajitos y gorditos, no sé, bajo algún criterio. La iglesia no cobra por ser miembro. Aquí no se paga para ser miembro de esta iglesia. Alguno me puede decir, oiga, no, ¿cómo no? Cuando vamos a bautizarnos siempre nos cobran. No, a ver, no es un cobro para ser parte de la iglesia. Usted hace una aportación porque todo tiene gastos. La luz, el agua, las plantas, las flores, todo cuesta dinero. Usted hace una aportación para que eso se mantenga. Pero en sentido estricto no paga para ser miembro. Tampoco está formada por ángeles, ¿eh? Aunque a algunos de ustedes les veo carita de ángeles, así como que son incapaces de matar una mosca. Pero la verdad es que todos somos pecadores. Punto. Todos faltamos. Todos faltamos de una u otra forma, unos más que otros, seguramente yo más que ustedes. La iglesia está hecha de hombres de carne y hueso, como en la sociedad. En la sociedad entramos en relación con otros
porque todos estamos hechos de carne y hueso y tenemos necesidades. Y esas necesidades nos llevan a interactuar con otros que pueden ayudarnos a satisfacer las necesidades que yo no puedo obtener por mí mismo. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? No somos ángeles como para espiritualizarnos y hacer menos el compromiso político. Chesterton, que es un autor muy importante del siglo pasado, Chesterton es un escritor muy famoso inglés que se convirtió del anglicanismo, de la iglesia anglicana, al catolicismo porque encontró que aquí estaba la verdad. Y es un escritor genial, muy versátil, muy agudo y con una capacidad de escribir tremenda. Y tan es así que se le considera como un padre de la iglesia católico, pero converso, porque vino de la iglesia anglicana. Decía que la iglesia no es el lugar donde están los puros y los santos. La iglesia católica es el hospital de los pecadores. Y como todos pecamos, qué bueno que estemos aquí. Imagínense que la iglesia no fuera esto. Pues no nos dejarían entrar. Usted no porque ha pecado mucho. Usted no porque ha corrompido o se ha corrompido. Usted no porque no es fiel. No, la iglesia es el hospital de los pecadores. Y esto Jesús lo dijo en su tiempo de otra forma. No tiene necesidad del médico el que está sano, sino el que está enfermo. Cuando le cuestionaban, ¿por qué vas a cenar con pecadoras? ¿Por qué te metes a la casa de los ricos publicanos? ¿Te vas a contaminar? La respuesta de Jesús es, no tienen necesidad de médico los que están sanos. Tienen necesidad de médico los que están enfermos. Esa es la iglesia, el lugar donde todos, siendo enfermos, encontramos nuestro espacio idóneo. Pero en la iglesia no existe un compromiso único y uniforme en materia social. La iglesia está hecha de miles y miles de millones de gentes y todos y cada uno tienen una conciencia y tienen una responsabilidad. Y por lo tanto, pueden tener un compromiso en una dirección, en un nivel de empeño, de compromiso distinto de otros. La iglesia nunca ha querido, bueno, en estos tiempos no ha querido uniformar, tener un solo compromiso en materia social. Y vamos a verlo por qué. Hay una tentación católica y esto cuando hay tiempo de elecciones emerge. Obviamente espero que ustedes no caigan en esa tentación. Huyan de esta tentación. Y con esta formación creo que lo van a lograr, ¿no? ¿Cuál es la tentación del poder? No. Es la tentación de ser simplones, del simplismo, de negar la complejidad social y política del país. El católico no puede ser simplón. El simplón es aquel que dice todo es blanco o negro. El simplón son los análisis que no respetan la complejidad de la vida social, que todo lo resuelven en pocas frases, en pocas expresiones, que niegan la realidad. El católico no puede ser simplón, porque la realidad es compleja. La realidad humana es compleja, la realidad social es más compleja. Y entonces el católico es realista, y al ser realista no puede ser simplista. Duden de los políticos simplistas o simplones, porque no ayudan a corregir lo malo de la realidad. La tentación de uniformar, uniformidad, una forma. Entonces, de creer que ser católico es una forma de ser católico. En la Iglesia Católica no hay uniformes. Hay una misma inspiración, hay una misma verdad, hay una misma revelación, una misma fe, etc. Pero eso a nivel práctico se traduce en muchas formas de ser católico. Y lo vamos a ver ahorita. Y no estoy abonando en pro del relativismo. Ahorita lo van a ver por qué. El católico o los católicos no tenemos una sola lectura, un solo análisis, un solo diagnóstico y por lo tanto una sola terapia.
una sola lectura, un solo análisis, un solo diagnóstico y una sola terapia. Y todos bebemos de ahí, y ya. El Papa Pablo VI escribió un documento allá en el año finales del 68 que se llamó la 40º ano, no, perdón, 71, 1971, la 80ª Adveniens, estoy confundiéndolo con otro. Y este documento lo escribió el Papa Pablo VI por lo siguiente. Todos los problemas sociales, que eran muy complejos en aquel momento, los católicos volteaban a ver al Papa, a ver qué decía el Papa, a ver qué solución daba el Papa, a ver qué terapia daba el Papa, qué lectura, qué análisis, qué diagnóstico y qué líneas de acción daba el Papa para todos los problemas del mundo. Y entonces en este documento dice el Papa, no, ya, eso no, porque no existe la única versión. Le corresponde a cada comunidad analizar con objetividad los problemas en los que está metido, verlos a la luz del Evangelio y a partir de esa luz también buscar directrices de acción. Pero eso le corresponde a cada comunidad en cada país. Entonces, fíjense cómo también a nivel universal, no es que el Papa tenga la respuesta a todos los problemas. Como en México no lo tiene nadie tampoco. Son muy complejos. Entonces, no hay terapias únicas. Tampoco hay análisis únicos. El compromiso único, como el de un partido político católico, es otra tentación, o el voto católico, no corresponden con la doctrina de la Iglesia. En ningún documento del Papa o del Episcopado mexicano, documento de magisterio del siglo XX y XXI, de lo que vamos del XXI, habla de formar un partido católico para que todos los católicos votemos por él y lo llevemos al poder y entonces desde ahí cambiar las cosas. O de que los católicos votan por una sola opción y ya, no hay más. Eso no. Y estas opciones están presentes en la realidad actual, ¿eh? Hay católicos que promueven esto. Con muy buena voluntad, yo no lo niego, con muy buena voluntad, pero también con mucha ignorancia de lo que es la propuesta desde la doctrina social cristiana. Ahora bien, ya hubo un partido católico en México. Quienes sean historiadores o quienes recuerden la historia, en 1912, en el mes de agosto de 1912, se formó el Partido Católico Mexicano. Y ese Partido Católico Mexicano coadyuvó mucho para que llegara Francisco I. Madero a la silla presidencial. Después duró poco tiempo Francisco I. Madero y el partido lo disolvieron y ta. Pero la reflexión que hemos hecho es que no, ese no es el camino. Ese no es el camino. Esa es una tentación permanente. Y luego la tentación de descalificar lo distinto, que se da mucho, ¿no? Si no piensan como nosotros, si no actúan como nosotros, si no respiran como nosotros, si no miran como nosotros, si no visten como nosotros, entonces lo descalificamos. Y eso en la vida de la polis, de la ciudad, es muy peligroso. Porque toda descalificación implica incluso violación a los derechos humanos. Yo no puedo descalificar al otro en su derecho de participar desde sus propios principios y criterios. Es una violación de los derechos humanos. Y para la Iglesia no está bien eso. Toda descalificación, además, segrega, separa, distingue, crea guetos y conflictos entre unos y otros. Entonces, la descalificación también es una tentación que como católicos, si queremos construir el bien común en México, tenemos que desterrarlo. Si algunos políticos en la actualidad descalifican, bueno, no son el mejor ejemplo para nosotros y no están inspirados en la doctrina de la Iglesia, por lo que estamos viendo. Entonces, esto sí,
Esto en rojo es lo correcto. A partir de una misma fuente, la pluralidad es, en los católicos, el estado normal de las cosas, no la uniformidad, sino la pluralidad. Tenemos una misma fuente, pero eso no se traduce en un solo tipo de compromiso. Por ejemplo, piensen ustedes, ¿a poco hay un mismo plan pastoral para todas las diócesis del mundo? No. Cada plan pastoral es una línea de compromiso y cada diócesis tiene la suya. De repente hay documentos de todo el episcopado, como ahorita uno que se está trabajando para los siguientes años, pero aún así no te dicen todo católico aquí y nadie fuera. No, eso no puede ser. Cada diócesis tiene su plan pastoral y de repente cada determinados años lo cambian, lo actualizan, lo modifican, lo hacen válido para ellos. Entonces, el compromiso, como está caminando la diócesis de Monterrey, puede ser distinto a como está caminando la diócesis de Cuernavaca, o la de Toluca, o la de México, o la de Nogales. Claro, cada una tiene su propia forma de compromiso traducido en un plan pastoral. Cada congregación religiosa, que hay un montón, masculinas y femeninas, todos conocemos monjitas, o todos tenemos familiares religiosos o religiosas, hay una pluralidad de expresiones de la vida religiosa. Cada una tiene su misión y su vocación. Entonces, para ser religioso no es un solo compromiso. Hay elementos comunes, pero se traduce de manera distinta a nivel de compromiso. Y hay quienes se desviven por los viejitos, por la educación, por los niños, por los migrantes, o hay congregaciones que atienden a los sacerdotes, o hay congregaciones que no atienden a nadie, están solo para rezar, para hacer oración, vida contemplativa. Vean cómo los compromisos son distintos, no hay uniformidad, y todas son vida religiosa. Cada grupo apostólico o movimiento de apostolado también tiene su misión y sus medios. No hay un solo movimiento de apostolado que aglutine a todos los mexicanos, no. En México hay, no me hagan caso, pero creo que son como 80 y tantos movimientos de apostolado reconocidos con presencia a nivel nacional. Pero hay muchos otros locales de reconocimiento diocesano local, todavía no son nacionales, pero son locales, y tienen su propio compromiso, su propio nivel de acción, sus medios. Cada familia, iglesia doméstica, también desarrolla su propia manera de ser iglesia doméstica. Cada católico, siendo católico y nutriéndose de la misma fuente, tiene su forma personal de seguir a Jesús. Entonces, vean cómo lo católico no uniforma el compromiso. Al contrario, lo abre a todas las expresiones. Solamente les pide, ojalá que todos bebamos de la misma fuente, todos bebamos y nos nutramos de esa fuente y desde ahí encontremos la luz para nuestro compromiso. ¿Qué busca el católico en política? Fíjense bien, ¿eh? ¿Qué busca el católico? No en la iglesia. Si aquí la palabra fuera en la iglesia, diríamos, el católico en la iglesia busca llevar el mensaje de Jesús, evangelizar. Alguna de estas cosas ya las vimos en el primer tema, dimensión social de la fe. Aquí la pregunta es, ¿qué busca el católico ya concretamente en la política? Y esta misma fuente de inspiración nos dice que el católico en la política lo que busca es construir el bien común para toda la polis, para todo el conjunto de humanos que viven en este territorio, que participan de una misma historia, que pertenecen a lo que se llama la nación mexicana. ¿Por qué nación mexicana? Porque todos nacimos en México, ya desde ahí, por eso es nación. Se forma la nación con el conjunto de seres que nacieron ahí, que participan del mismo lenguaje,
de una lengua. Para nosotros es el español. No estamos en Checoslovaquia para hablar checo o en Rusia para hablar ruso. Esa es otra polis, otra comunidad. Aquí hablamos español. Y algunos no hablan español, pero nacieron aquí, bueno, también son parte de. Entonces, hay una serie de características de las personas que habitan aquí y el bien común ampara a todos, incluye a todos. No deja a nadie fuera. Bueno, deja a alguien fuera, sí. Deja fuera a los que luchan contra el bien común, a los que combaten el bien común, a los que por imponer su punto de vista y sus métodos y sus visiones, pues más bien van en contra del bien común, como por ejemplo todo el universo de la delincuencia. Toda agrupación, toda organización delincuencial va en contra del bien común. Nosotros no trabajamos por eso. Son los únicos que no, porque van en contra del bien común. Entonces, este criterio del bien común es muy importante que no lo perdamos de vista. ¿Qué aporta el católico en la política? Construcción del bien común. Y lo hace con pasión y con todos sus medios posibles. ¿Qué es el bien común? No es el gobierno que tiene dinero y que lo reparte. Esa es una caricatura de bien común. Esa es incluso una perversión de lo que es gobernar. El bien común es un concepto propio de la doctrina social que tiene algunos elementos que vienen de los griegos y que sobre todo en Santo Tomás y en otros autores muy actuales han desarrollado el concepto de bien común. Y dice aquí, es un conjunto de condiciones sociales que permite y favorece el que cada persona y cada grupo alcance su pleno perfeccionamiento. Condiciones que le permiten que a cada grupo y a cada persona crezcan, se desarrollen, sean plenos. Pero son condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Créanme que para hablar de condiciones no es hablar de dinero. Es más, les diría, el dinero que el gobierno reparte de manera directa le da en la torre a la construcción del bien común. ¿Por qué? El bien común requiere costumbres. Si la gente se acostumbra a estirar la mano, dame, genera una forma de vivir, ¿eh? Hay sociólogos que han estudiado por muchos años el tema de la pobreza en México y que te dicen que el problema de la pobreza es que genera una cultura de la pobreza. Entonces, muchos son pobres y se sienten que nacieron pobres y que van a morir pobres y que ese es su destino. Esa es la cultura de la pobreza. Y que estando así, lo único que les toca es estirar la mano. Dame. Bueno, pues en parte ustedes ven por qué aquí muchos caen en algunas propuestas cuando se hacen campañas y demás, porque la principal propuesta es yo te voy a dar. Pero eso genera una costumbre que no es el bien común. Y tenemos costumbres de todo tipo. Estas costumbres, si tienen atrás valores compartidos, forman un etos social. Voy a poner un ejemplo. Se dice mucho que el mexicano es muy trabajador. Pues este hábito, este valor de la laboriosidad, del trabajo, de sudar, de meter las manos, es un valor compartido. Y entonces forma un etos social y por lo cual el mexicano es trabajador, no es tan perezoso. Pero si las costumbres que instaura un gobierno es el de no trabajes, yo te doy, echan a perder la costumbre y echan a perder el etos social. Voy a ser insistente en esto porque lo mejor no es elegir futuros gobernantes que nos den dinero. Eso sería lo peor. Tienen que ser gobernantes con visión que ayuden a construir esto. Leyes, un marco normativo amplio y incluyente. Siempre las leyes se necesitan porque son orden. No me meto más porque habrá un tema sobre esto. Pero todo grupo humano necesita leyes, normas, principios, porque si no se vuelve una anarquía, un desgarriate. Si aplicamos las leyes, no se nos hace un desgarriate. Hay orden y justicia. Pero si no aplicamos leyes y no las tenemos,
o las tenemos y no las aplicamos. Y esas leyes tienen que garantizar las libertades. Esas leyes tienen que garantizar las libertades en todos los campos. Que algunos de los que me están escuchando dicen, oye, yo tengo una hija unos hijos que son buenísimos para el deporte. Quieren ser deportistas de alto rendimiento. Bueno, el Estado no les puede decir, no, ustedes no. Ustedes aquí no tienen cabida. Si quieren ser deportistas, váyanse a Estados Unidos o váyanse a otro lado. Óigame, no. Esa es una libertad. Yo elijo qué quiero hacer y necesito que mi sociedad, el Estado, me dé los medios suficientes para que mis hijos, si tienen aptitudes, se desarrollen por ahí. O que quieren estudiar cualquier carrera. O nosotros aquí como católicos. Necesitamos libertad religiosa. Porque sin libertad religiosa, si el Estado no, y las leyes no garantizan libertad religiosa, hay muchas cosas de nuestra comunidad como católicos que no pudiéramos hacer. Hubo tiempos en los cuales, acuérdense, cuando vino el Papa Juan Pablo II por primera vez a México, en la ley decía que ningún ministro de culto podía estar en la calle con sus atuendos, con sus vestidos. Y cuando le preguntaron a López Portillo, creo que fue López Portillo, oiga, ¿y cómo le va a hacer con el Papa? Porque el Papa nunca se quita su sotana blanca y va a ir por las calles, entonces va a violar la ley, ¿a poco lo va a penalizar? Y entonces López Portillo, o el presidente en turno, no creo que fue Salinas de Gortari, dijo, pues ¿saben qué? Pues yo pago la multa, no se la cobren a él, yo la pago. Bueno, es que las leyes miran a todo esto. Si una religión tiene derecho o no a hacer qué cosa, las leyes tienen que garantizarnos libertad religiosa, libertad de educación, que los papás decidamos la educación de nuestros hijos, no el Estado. Y así, libertad económica. Oiga, yo quiero dedicarme a hacer zapatos, no, yo quiero dedicarme a hacer libros, perfecto, yo quiero dedicar. Libertad económica es yo quiero hacer lo que quiera y de eso vivir. Bueno, pues el Estado debe garantizarme esas libertades. Apertura a unidades económicas que tiene que ver con esto. El Estado no tiene que resolvernos, no es un papá paternalista que nos resuelve nuestras necesidades económicas. El Estado y el gobierno tienen que, como buenos papás, ayudarnos a ponernos a trabajar, pero no necesariamente en la burocracia. El Estado necesita un grupo de personas que trabajen para el Estado y que se llaman burócratas, pero que es un trabajo que tiene una característica, no genera valor agregado, no genera mayor riqueza. Por eso es una calamidad que el Estado crezca, la nómina del Estado, de los gobiernos crezcan, porque es un trabajo que no genera valor agregado. No, necesitamos quien produzca nuevas computadoras, quien produzca nuevo software, quien produzca nuevas cosas, nuevos satisfactores humanos. Ese es el valor agregado. Pero el Estado tiene que garantizarme eso. Instituciones. El bien común necesita instituciones. ¿Dónde mando a mis hijos a la escuela? No puedo yo resolver ese tema. Pero como es un tema mío y de millones de familias más, necesitamos una institución educativa que atienda esa emergencia, esa necesidad. Necesitamos instituciones de salud. Sí, pero yo no me lo puedo crear las condiciones de salud para mí, ¿no? Necesitamos instituciones que le den servicios de salud a la mayoría o a todos. Y así sucesivamente. Necesitamos instituciones democráticas para que nuestra democracia funcione. Pero son instituciones aparte del Estado y del gobierno. O siendo parte del gobierno, están al servicio de la sociedad, no del gobierno en turno. Pero una sociedad sin instituciones, ¿qué les digo? Voy a usar una expresión muy fea. De repente por ahí han escuchado una expresión que dice, es un país
bananero, es un país chiquito, es un país sin desarrollo. ¿Qué significa? Que es un país sin instituciones, que no es fuerte porque no ha creado sus propias instituciones para satisfacer sus necesidades. Necesitamos formas de gestionar el poder social. Las elecciones son una forma, porque vivimos en un estado que quiere ser democrático, pero hay muchas formas de gestionar el poder, ¿eh? Necesitamos partidos, necesitamos gobierno, gobernabilidad, gobernanza. Todo esto son condiciones de bien común, equilibrio entre los poderes y un sistema de impartición de justicia. Si existe esto, todas las familias, todos los grupos, todas las personas van a poder lograr su perfeccionamiento, según cada uno lo entienda. No hay uniformidad. En la polis caben todos, menos los que combaten el bien común. Entonces, ¿qué busca el católico en política? Construir el bien común, que significa esto y otras condiciones más. Pero el Papa Pablo VI, ya les mencioné yo la 80ª Adveniens, y en varios de sus escritos decía, una misma inspiración cristiana puede derivar en compromisos diversos, compromisos incluso contrapuestos entre sí. Voy a ejemplificarlo rápidamente. Una misma inspiración, como puede ser este curso, que tiene por matriz la doctrina social de la Iglesia, puede llevar a algunos de ustedes a decir, ay, canijo, yo me voy a meter a un partido político porque quiero desde ahí ayudar al bien común. Y viendo las opciones, elige el Partido Verde. Y otro dice, otro que está por ahí, por ejemplo, José Luis Contreras, dice, no, el Partido Verde a mí no me convence. Yo también quiero meterme, pero creo que veo más posibilidades en el Partido del Trabajo. Y por ahí Alejandro dice, no, ni uno ni otro, es el PAN. Y hasta podemos decir, oye, pero están contrapuestos unos contra otros, se pelean con unos contra otros. Bueno, esa es la pluralidad del catolicismo en política. Una misma inspiración puede derivar en compromisos diversos y a veces hasta contrapuestos entre sí. Y no nos tiene que dar miedo. Y miren, voy a dar 3 fundamentos a todo lo que estoy diciendo. Fundamento antropológico. Todo esto es doctrina social de la Iglesia, ¿eh? No estoy inventando, ni estoy aquí trayendo a Sócrates o a Platón o a Beto a saber quién. Es doctrina social de la Iglesia. Primero, Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Somos criaturas de Dios, sí, pero todos somos únicos e irrepetibles. No existen 2 Alejandros, ni 2 Cristinas Hernández, ni 2 Teresitas iguales. Son únicos e irrepetibles. Pero también son responsables. Porque Dios nos hizo con libertad. Y la libertad va de la mano con la responsabilidad. Esa es la visión cristiana de la libertad. La visión cristiana de la libertad no es como la del mundo actual, que es solo libertad sin responsabilidad. Esa no es una visión cristiana. En la visión cristiana van de la mano libertad y responsabilidad. Nos hizo con un cuerpo, todos tenemos un cuerpo, no somos ángeles, y ese cuerpo hay que alimentarlo, hay que cubrirlo, hay que procurar salud, que descanse, etcétera, etcétera. Tenemos un espíritu, somos un espíritu encarnado o un cuerpo espiritualizado. Tenemos una inteligencia, somos dotados de inteligencia, todos y cada uno tenemos inteligencia. Últimamente ya hasta se puede medir los niveles de inteligencia, ¿no? No siempre se ha podido medir, pero pues sí hay unos más inteligentes que otros. Tenemos voluntad, que es este motor que me dice quiero esto que me presenta la inteligencia. No somos máquinas, nos cansamos, sentimos, no somos máquinas, sentimos, entonces tenemos todo un ámbito de sensaciones, de sentimientos, de emociones que nos hacen ser humanos, pero somos libres, tenemos libre albedrío, tenemos esa capacidad de ver y elegir. ¿Por qué están ahorita aquí y no están viendo la tele o durmiendo? Porque vieron que este curso era bueno
y lo eligieron. Eso es libre albedrío. ¿Por qué van a militar en un partido político terminando este curso? Porque ya vieron que es un bien militar en un partido político para construir el bien común. Lo vieron y lo eligieron. Eso es la libertad. O también se va a que algunos digan después de este curso, yo no milito en un partido político, pero voy a razonar bien mi voto. Eso es libertad. Y tenemos entonces conciencia. Esta palabra conciencia es fundamental, ¿eh? Dios nos hizo conscientes, con conciencia. Es un tema muy amplio, pero simplemente les digo, conciencia es capacidad de juicio. Cada uno dice, ay, esto está feo, esto está bonito, esto me gustó, esto no me gustó, elijo esto, no elijo lo otro. Está haciendo comparaciones y está haciendo juicios prácticos. Eso es la conciencia. Usted en conciencia tiene que elegir en un voto a una persona para que llegue a un puesto de gobierno. Lo tiene que elegir en conciencia. Tiene que comparar y quedarse con uno. Esa capacidad nos la dio Dios. Y todo esto que somos está en un permanente crecimiento, en permanente construcción de nosotros mismos. Si cultivamos nuestra corporeidad, no engordando, sino haciendo ejercicio. Si cultivamos el espíritu, leyendo cosas buenas, haciendo oración. Si cultivamos la inteligencia, la voluntad, etcétera, etcétera, estaremos creciendo como personas. Pero cada quien tiene que hacerlo libremente. Entonces, la elección de las opciones, eso es lo que nos dice que somos libres. Pero una vez que elegimos, tenemos que ser responsables. Nunca quiten la palabra responsabilidad de la libertad. Porque entonces ya no es la concepción humana cristiana, católica, ya es otra concepción filosófica. Y sobre la conciencia, el mismo documento de la Gaudium et Spes dice cosas maravillosas. Dice que es el núcleo más secreto, el sagrario del hombre, y en ese sagrario se sienta a solas con Dios. Por eso la Iglesia respeta la conciencia de cada uno. Y la Iglesia pide que formemos nuestra conciencia para que nos podamos encontrar con Dios ahí en la conciencia, y ahí Dios nos habla. Podemos escuchar la voz de Dios y a partir de ahí elegir. Cuando decimos piénsalo en conciencia, elige en conciencia, es ve a lo más secreto de ti, ve a lo más íntimo de ti y vas a encontrar la respuesta. Porque ahí también te puede hablar Dios. Entonces, en la Iglesia Católica, si uniformáramos el compromiso político, atropellaríamos la conciencia de las personas. Iríamos en contra del mismo diseño de Dios para las personas. Dios no quiere que atropellemos la conciencia de las personas, que la formemos para que cada uno sea más libre, pero no atropellarla. Si algún padrecito en su diócesis, en su parroquia les dice, aquí todos ustedes feligreses van a votar por esta persona, está atropellando su conciencia, su capacidad de juicio, los está considerando poco inteligentes. O si venden su voto por 500 pesos, pues peor tantito. Los están considerando instrumentos, objetos, no personas únicas e irrepetibles. Entonces, este es un fundamento antropológico muy serio. Y de aquí surge también la pluralidad de los compromisos políticos. Según formemos nuestra conciencia, la conciencia siempre se va formando, siempre vamos adquiriendo criterios nuevos que me ayudan a elegir mejor y a elegir el bien mejor. Poco a poco lo vamos formando. Pero quien no la forma, pues se queda con una conciencia o viciosa, o laxa, o errónea. Quien se pasa de formación se puede convertir en rígida o escrupulosa. Pero lo ideal es tener una conciencia verdadera, una conciencia recta. Ese es el ideal. Hay que trabajar por alcanzarlo. Pero en el día a día elegimos, pues
hágale caso a su conciencia. Cuando Mario le quiere ser infiel a Rosario, porque acuérdense que están en ese juego de simulación, ay, mi cielo, mi tesorito, pero es pura simulación. A lo mejor hasta lo logra Mario, la engaña, no, Rosario no se da cuenta que es engañada. Y a lo mejor engaña a Mario a sus hijos y nos engaña a todos, creyendo que es un hombre fiel, pero ¿saben a quién no engaña? A su conciencia. En su conciencia siempre va a escuchar una voz que le dice, Mario, eso está mal. Eso se llama fidelidad. Aunque hayas logrado engañar a todos, eso está mal. La iglesia trabaja por desarrollar una conciencia verdadera y recta de todos los católicos para que elijan libremente y no anden en el juego de la simulación. Y también esto tiene que ver con las opciones políticas. Depende de muchas cosas la formación de la conciencia. Depende del contexto de vida, dónde nací, qué costumbres hay donde nací. Depende del nivel de formación intelectual, de la fuerza de voluntad que tenga, del desarrollo de hábitos, si son virtudes o no, y sobre todo de la prudencia. Y si soy prudente y desarrollo todo esto, incluso soy apto para recibir la gracia de Dios. Sobre una conciencia laxa o viciosa o errónea, difícilmente la gracia la dejamos actuar. Entonces, primer argumento antropológico, la dignidad de la propia conciencia, que nadie la puede atropellar. Y gracias a esta propia conciencia, cada uno elige su propio compromiso. Nada de que el padrecito o el señor obispo va a sustituir, o el político X que está en campaña, o mi comadre que es muy sabionda, va a sustituir mi conciencia. Comadre, ¿por quién votó? Dígame, usted que sabe, dígame por quién voto. Lo que usted me diga, yo lo hago. Eso es, usted sustituye a mi conciencia, porque yo no quiero. No, eso no se puede hacer. Eso lesiona la misma dignidad de la conciencia. Hay un fundamento eclesiológico de la pluralidad. Miren, el pueblo de Dios es plural. La iglesia, que es pueblo de Dios, es plural. ¿En qué sentido es plural? Bueno, es un solo pueblo de Dios, porque participamos todos del mismo espíritu. El mismo espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en todos, y por eso es un solo pueblo. Pero después, ese mismo espíritu y la misma conciencia de las personas hace que tengamos servicios, ministerios, funciones distintas al interno de la iglesia. Y unos son sacerdotes, otros son obispos, unos son religiosos, religiosas, y otros son laicos. Ahí está el obispo don Ramón de Cuernavaca. Ahí está el padre, no sé, de Cuernavaca. El padre, conozco a varios, pero bueno, la religiosa, los religiosos en Cuernavaca y los laicos, que son la mayoría de ustedes. Es un pueblo plural, porque no todos somos obispos, ni tenemos función de obispos, ni todos somos laicos, ni todos somos religiosos. Cabemos todas estas opciones siendo el mismo pueblo. Y a partir de aquí, sí vamos a hacer una distinción muy clara, miren. Hay 3 circulitos aquí que se llaman jerarquía. Son la jerarquía eclesiástica. Esos 3 circulitos son el diácono, el sacerdote y el obispo. Los 3 son ministerio ordenado, primer grado, segundo o tercer grado. Y ese ministerio ordenado hacen que sean la cabeza de la iglesia y la jerarquía. Y que tengan una función específica, distinta de los laicos y distinta de las religiosas. ¿Ok? Bueno, ¿todos están llamados a participar en política? Sí. Porque no son ángeles, son ciudadanos de carne y hueso y viven en una misma polis. Y al ser ciudadanos tienen derechos. Hubo un tiempo en México que por Constitución mexicana los sacerdotes, obispos y religiosas no podían votar porque los ministros de culto no tenían derecho a votar. Era un estado que no garantizaba esa libertad. Hoy día sí. Pero ellos 3, la jerarquía, tienen un ministerio muy específico, un servicio dentro de la iglesia muy específico,
que les hace que su participación sea muy específica, distinto de los demás. Entonces quiero explicarles este cuadrito. Este cuadrito se lo tienen que tatuar. Si les digo que se lo aprendan de memoria, no se lo van a aprender. Mejor tatúenlo. Aunque sea en la planta del pie o abajo de la axila, donde no se vea, pero que no se les olvide. Este cuadrito es la maravilla porque nos dice cómo tiene que ser la participación de una iglesia que es plural en sus miembros, en sus vocaciones, pero que todos están llamados a participar de la vida política. Entonces, separo dos grupos, jerarquía eclesiástica, diáconos, sacerdotes, obispos. Esa es la jerarquía. Y laicado. Y en laicado también están los religiosos, ¿ok? Que no participan del ministerio del orden. No son jerarquía. Los religiosos no son jerarquía, al menos que sean sacerdotes. Y hay dos tipos, desde la doctrina social de la iglesia, hay dos tipos de política. La política del bien común y la política partidista. Entonces, la participación política de los católicos tenemos que distinguir, no separar, distinguir. Si hablamos de la política como bien común, es una cosa. Si hablamos de la política partidista, que es la que busca el poder, gobernar, es otra cosa. Y entonces, ¿en qué participa la jerarquía? ¿En qué participa el laicado? La jerarquía, claro que participa en política del bien común. Acuérdense que era bien común, costumbres. Pues sí, desde el púlpito y demás se puede hablar de buenas y malas costumbres. Costumbres que ayudan a construir el bien común, ¿o no? Cuando el padrecito dice, oiga, no tire la basura en la calle, pues estamos hablando de orden, etcétera. Eso construye el bien común. Cuando dice el señor obispo, salgan a votar, pues está animándolos a cumplir un deber ciudadano. Esa es política del bien común. Si los obispos o su obispo en particular señala la deficiencia de algunas leyes, no está tomando él el lugar del legislador, nada más está señalando la deficiencia y está pidiendo que se corrijan unas leyes. Esa es política del bien común. Los laicos, ¿qué hacemos? También política del bien común, claro. Todos estamos como laicos llamados a participar en la política del bien común. ¿La jerarquía eclesiástica puede hacer política partidista? No. La jerarquía eclesiástica no puede hacer ni directa ni indirectamente política partidista. Y fíjese que las dos leyes se los prohíben, la ley canónica y la ley civil. Ahí coinciden ambas. Y se los voy a explicar así muy sencillo. Canónicamente, la jerarquía, diáconos, sacerdotes, obispos, su función es construir la comunidad que está integrada por todos. La comunidad de la diócesis de Cuernavaca, son varios millones. La comunidad de la parroquia, bueno, ahí caben todos. Y esa es su tarea, su misión. Si un obispo o un sacerdote llaman a votar por un partido, dividen a la comunidad. Porque va a haber unos que se van a sentir a todo dar y otros que van a sentir, no, ¿por qué? Yo voy a dejar de venir aquí, pues este señor está mandando a votar por uno. Entonces, su mismo ministerio, que es formar la unidad, les impide separar, dividir, fragmentar, partidizar. Entonces, ellos tienen que hablar de bien común, todos los elementos, pero no de política partidista. Sin embargo, los laicos, aquí tenemos doble palomita, doble cruz. Nuestra función como laicos cristianos es el bien común, pero yendo un poquito más allá, buscando ser gobierno, buscando llegar a las instancias donde se gobierna, se toman decisiones, para aplicar ahí los criterios de doctrina social y construir el bien común, no para otra cosa, no para el bien individual, no para beneficiarse individualísticamente, sino para aplicar eso que decía Pío XII, la política es una forma excelsa
de hacer la caridad. Porque en las decisiones políticas se afecta, para bien o para mal, a todos, a muchos, a toda la población. Entonces, si ustedes me preguntan por qué la política está tan de capa caída en México, por qué estamos así tan... pues porque los católicos nos hemos salido de la cuestión partidista. Y otros, con otros criterios, con otra filosofía, con otros intereses, ahí están. Y se están beneficiando. Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya católicos en todos los partidos, no en uno. ¿Cuál? Aquel que su conciencia de cada uno le dicte. Y si uno va al PT, bienvenido. Adelante, desde ahí trate de aplicar todo esto. Si otro va al verde, bienvenido. Desde ahí trate de aplicar. Si es su conciencia la que se lo dicta. No, yo soy del PAN, yo del PRI, yo del Moreno. Todos caben. Solamente trate de ser coherente con la inspiración cristiana. Y desde ahí empuje la construcción del bien común. Y actúe en conciencia. Actúe en conciencia. Es muy importante esto. Entonces este cuadrito lo van a tatuar, no sé en dónde, pero... Y anímense a tener una participación política partidista. Si no, siempre vamos a estar viendo los toros desde la barrera y nunca vamos a bajar. Y luego hay un fundamento doctrinal de esta pluralidad, y este fundamento, ya vamos aterrizando y terminando, está en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Es un libro que les recomendé, vale la pena tenerlo, es la referencia básica, fundamental, no la única, pero sí. Y hay un capítulo que se llama así, Los laicos y el servicio de la política. Me gusta mucho el título. Los laicos, como laicos bautizados, estamos llamados a hacer un servicio a la política del país. Hay otros capítulos que hablan los laicos y el servicio a la economía, a la cultura, a la familia, etc. Pero aquí en la política dice cosas como estas. Vivir y actuar políticamente en conformidad con la propia conciencia. Aquí hay una afirmación. Cada uno tiene que tomar sus decisiones políticas en su propia conciencia. Que nadie se la sustituya. Si no sabe y es ignorante y tiene alguna, pregunte, entérese, infórmese, para que elija en conciencia. Forme su conciencia, infórmese de las cosas como están, de los candidatos, de las propuestas, infórmese, para que pueda en conciencia vivir y actuar. Pero no significa, y este mismo texto dice, no significa que en aras de decir, pues es lo que me dicta mi conciencia, nos acomodemos a propuestas políticas que van en contra de la dignidad de la persona, que van en contra de la fe misma, que van en contra de la ley natural. Entonces, eso significaría que esa conciencia todavía no está bien formada. Tiene derecho a elegir según su propia conciencia, pero le falta formarse. Entonces, vivir y actuar en política en conformidad con la propia conciencia no significa acomodarse a posiciones extrañas al compromiso político o a una forma de confesionalidad. Aunque seamos mayoría en México los católicos, trabajar por el bien común no significa por construir un Estado católico, un Estado confesional católico. Eso no es bien común. Necesitamos que los católicos encontremos los medios para desarrollarnos, pero también los evangélicos y los sufis y los hindús y los ateos y los agnósticos, todos. Porque cada quien elige y busca a Dios según su propia conciencia. No somos como los países musulmanes y la doctrina católica no es como el Corán, estados confesionales, estados religiosos, no. Construimos el bien común a partir de la propia conciencia, pero ojalá que siempre sea buscando un orden justo, coherente con la dignidad de la persona. Otro numerito, el 568, dice, de la escucha de la realidad y de la interpelación de esa realidad derivan opciones de la escucha de la conciencia.
y de la interpelación de la realidad derivan las opciones concretas eficaces. Tenemos que elegir opciones concretas, pero tenemos que elegir las opciones concretas inteligentes, eficaces, no las que son buenas promesas, pero que no saben cómo. Sí, si este señor dice, yo voy a acabar con la violencia, ¿cómo? Y nunca dice cómo,